Este video es para las personas que en un momento de la vida nos cuestionamos a mí y cuestionamos a Dios, le reclamamos o pusimos el corazón duro hacia las cosas que nos estaban pasando o que nos pasaron o que pensamos que dijimos, Dios, ¿tú por qué permitiste esto? Dios, si tú eres amor, ¿por qué tú permites que nos pasen estas cosas? Dios, ¿tú por qué permites tantas cosas? ¿Tú por qué permites tantos niños que pasen por cosas inhumanas? ¿Tú por qué permites que un niño inocente pase por ciertas circunstancias que no deberían pasar porque son unos niños, son inocentes? ¿Qué pasa? Las personas que pusimos el corazón duro en ciertos momentos y nos cerramos a la banda de que no queremos saber nada de las cosas de Dios porque simplemente si Dios es amor, ¿por qué permite tantas cosas? ¿Por qué permite que el ser humano haga tanto daño? ¿Por qué permites tantas cosas? Si tú eres amor, ¿ah? Entonces, como yo, nos pusimos duros. Llegó un momento de la vida donde llegó una amiga y me dijo, yo sé que te pusiste el corazón duro. Una hermana de la iglesia, yo sé que te cerraste y yo sé que lo que te voy a decir ahora quizás no lo vayas a entender porque simplemente no quieres. Por lo que te pasó en tu niñez, por lo que has vivido, por lo que te ha pasado y también por lo que te han hecho. Hagamos una cosa, mírate una película y después que la veas vas a entender. Para nadie es fácil entender esta película. Resulta y pasa que era una pareja de pastores que administraba una iglesia. Y resulta y pasa que el pastor, cuando no estaba en servicio, se ponía a tomar alcohol. Cuando se ponía a tomar alcohol, golpeaba a la mujer y golpeaba al hijo. Y no solamente eso, sino que lo golpeaba hasta que se cansaba. Y ese niño se crió así de esa manera. ¿Sí me entiendes? Se crió con resentimiento, con rencor, porque decía, si mis padres son cristianos, son conocedores de la palabra de Dios, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué mi madre permite eso? ¿Por qué mi padre hace esas cosas? Es conocedor de Dios. Obvio, uno dice, un pastor conocedor, muy conocedor de la palabra de Dios, va a permitir hacer estas cosas. Esta crueldad conmigo. Sus padres murieron, él tuvo su hogar, tuvo sus 3 hijos. De un momento a otro deciden ir a acampar y se lleva a sus 3 hijos. Cierto que sus 2 hijos son adolescentes y una niña de 8 años, 8 años, 7 años. Ellos están en su campamento, de un momento a otro llega la niña y se desaparece de los pies de radar de él en un momentico. Y buscaron a su alrededor, buscaron perros para olfatear la ropa de la niña. Llegó un momento que tarde, al día siguiente, encontraron una cabaña por allá abandonada y los perros empezaron a ladrar. Y ahí encontraron una ropita de la niña. Resulta que la niña ve por cosas que ya te puedes imaginar. Y lo peor del cuento es que la historia es que la niña la desaparece. La niña pasó por cosas que, créeme que no se lo desearía a nadie. Y es duro. Entonces ahí es donde él más aprieta su corazón. Pasa una niñez terrible y de paso para él Dios permite que pasen todas esas cosas. Cogen una niña de 8 años que pase por cosas que no se le decía absolutamente a nadie. Entonces ahí es donde él más endureció su corazón. Llegó un momento otro donde él tuvo un sueño o se desmayó, donde Dios le permite en el sueño ir a un lugar, hacer el cajón de su niña, hacer un velorio y un entierro ficticio, donde ahí aprende de Dios y le enseñan y le explican que las cosas que pasan no son culpa de Dios, porque Dios dio el libre albedrío, porque Dios dejó el camino del bien y del mal, porque Dios le dio la sabiduría al hombre y lo que hace muchos hombres es aprovecharse de eso. Dios le dio la sabiduría al hombre para poder resolver problemas, para poder hacer la ciencia, para poder eliminar las enfermedades, también para hacerlas. Dios te dio la oportunidad de tu poder escoger y lo primordial es que Dios te dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Si tú te pones a confiar en las demás personas, porque tú lo ves parado en un altar y tú crees que es permanentemente que esa persona está limpia de corazón, déjame decirte que no todos son así. Mucha gente se aprovecha de la palabra de Dios y de su conocimiento y de su inteligencia para poder aprender las cosas, para hacer cosas malas. Porque Dios, tú le dices a Dios, Dios, dame sabiduría y entendimiento, y Dios te lo brinda, pero Él te da la opción de saber qué hacer con esa sabiduría, si haces el bien o haces el mal. Entonces las cosas que nos pasan a nosotros o que nos hacen daño o que pasan, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Simple y sencillamente es culpa del hombre. Que hay niños que pasan por cosas malas, culpa del hombre. Porque Dios dice que tenemos que coger a nuestros hijos y criarlos. Que fulana de tal le hicieron un daño, la desvivieron.
culpa del hombre. Dios dio la inteligencia para hacerla, para la ciencia, para poder curar a las personas. El niño queda, digamos que el niño queda huérfano. Hay un familiar que lo puede coger. Pero resulta y pasa que ese familiar tiene en la cabeza que le falta un tornillo. Y ella empieza a hacer con ese niño todo lo que le da la gana, a ponerlo a vivir cosas inhumanas. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa del hombre. Porque Él es el que hace las cosas. ¿Sí me entiendes? Hay gente que conoce de Dios y así hace lo que hace. Aprovecha el conocimiento de las demás personas. Por eso Dios, te lo vuelvo a repetir, Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No podemos ir por la vida confiando todo el mundo. Y otra cosa, lo primordial, si tú ves que un cristiano no está dando buenos frutos, ¿por qué vas a confiar en él? ¿Ah? Otra cosa que la cual yo no podía entender por qué la gente actuaba de esa manera y porque había cristianos que hacían y hacían y deshacían. Y es que por sus frutos seremos conocidos. Todas esas cosas yo las sabía, pero no las entendía. Y me cuestionaba a Dios. Y decía, ¿por qué tú permites que yo viviera tantas cosas? ¿Por qué tú permitiste que yo pasara por esas circunstancias? ¿Tú por qué permitiste que aquellas personas hicieran esto conmigo? Sí, a la edad de ya de 30 pude entender que no es culpa de Dios, es culpa del hombre. ¿Sí me entiendes? Dios no se va, uno es el que hace un lado. Y Dios te da la facilidad, te dice, bueno, si te quieres ir, vete. Aquí voy a estar para el momento en que tú decidas volver. Pero quizás de pronto mañana sea demasiado tarde, porque todo tiene un límite y un tiempo. Y el ser humano se aprovecha de todo eso, del conocimiento que Dios nos da. Y se dejan llevar y se dejan envolver y hacen las cosas como ellos quieren. Porque se dejan llevar de la carne o de lo que ve en sus ojos o la alegría de sus ojos. Porque cuando uno tiene alegría en sus ojos, muchas veces no son por cosas buenas, sino por cosas malas. Te quería dar esta pequeñita reflexión que yo tuve que aprender. Quizás muchas personas también estén pasando por esos momentos. Yo sé que no soy la mejor explicando, sé que soy la mejor hablando, pero te quiero dejar un poquito del conocimiento que adquirí y fue eso, que no tenemos por qué cuestionar a Dios ni reclamarle a Dios, porque el hombre es el que tiene las dos opciones, o el bien o el mal. Entonces muchas veces aquella persona escoge el mal y no tiene que ver que se está llevando el otro por delante. Bendiciones.